Bueno, se cuenta una historia, hablando de 1.28, se cuenta una historia, yo creo que ya se las conté una vez, pero venían en un avión 4 personas. Venía en ese avión el piloto, venía un pastor, venía alguien de 1.28, no voy a decir quién es y ustedes a lo mejor van a asociar, pero es pura coincidencia. Venía alguien de 1.28 y venía el joven más inteligente del mundo. El joven más inteligente del mundo acababa de ganar ese premio. Había ido a Europa a ganar un premio, un reconocimiento de talla mundial, y entonces en ese vuelo venía de regreso a Guate, porque era Chapín, el joven más inteligente del mundo. Entonces en ese vuelo venían esas 4 personas y de repente el avión empieza a moverse, empieza a tronar, empieza el susto, ¿no? El pánico, y entonces el piloto dice por el altavoz: señores, tenemos un problema. El avión tiene un problema muy serio y nos vamos a estrellar. Entonces solo queda una solución: hay que saltar con paracaídas. El problema es que solo tenemos 3. O sea, hay 4 personas, pero hay 3 paracaídas. Y el piloto dice: yo lo siento mucho, pero mi familia me necesita y yo tengo una carrera por delante, y con esto me despido porque tomé un paracaídas y saltó. Y no dijo nada más. Entonces, ¿nos quedan cuántos? 2 paracaídas y hay 3 personas. Entonces empiezan a verse todos y el joven más inteligente del mundo toma la palabra y dice: perdonen, pero ustedes saben que yo soy el joven más inteligente del mundo. La humanidad me necesita. Yo podría descubrir las soluciones a grandes problemas del mundo. Yo podría traer la paz, yo podría resolver la economía. Al final de cuentas soy el joven más inteligente del mundo, así que toma bote y se tira. ¿Nos quedan cuántos paracaídas? 1. Entonces el pastor toma la palabra, ¿no? Le dice: hijo, ¿verdad? Al joven de 1.28. El joven de 1.28 estaba tranquilamente, ¿verdad? Le dice: hijo, yo creo que tú debes tomar el último paracaídas. Tú eres joven, tienes la vida por delante, tienes un llamado. Mira, yo pues ya he servido a Dios y ya he tenido recorrido. ¿Y qué? Él estaba en su onda. Y el pastor le decía: hijo, hazlo, toma tú ese paracaídas. Y él no decía nada. Y el pastor dice: ¿tienes algo que decir? Dice: sí, pastor. No se preocupe. Dice: ¿pero por qué? Nada más nos queda 1. No, el joven más inteligente del mundo agarró mi mochila y fue con eso que se tiró. Cualquier coincidencia de alguna mochila por ahí era una casualidad extra. Pero bueno, ¿cuál es la moraleja de esa historia? Si ustedes tuvieran que ponerle una moraleja, una enseñanza a esa historia, ¿qué dirían? Nos deja una lección acerca de no ser chucho. Ok. Aborazado. Ok, se me fue de los extremos del lenguaje, ¿verdad? Chucho a aborazado. Ok. ¿Qué otra cosita dirían? Una historia como esa, si usted tuviera que usarla para dejar una lección, sembrar un principio que nos enseña acerca del orgullo, de la humildad, ¿verdad? Usaríamos una historia. Muchas veces usamos historias para recalcar algún punto, para recalcar una lección, una enseñanza. De hecho, se dice, fíjense, que en la escuela primero nos dan la lección y luego el examen, pero que en la vida real primero viene el examen y después la lección. Y muchas veces son las historias que recordamos, o las que hemos vivido, o las que contamos, o las que nos cuentan, la que nos dejan tanto la lección que nos puede preparar para el examen de la vida. Aprendemos a través de historias. Y justamente esta mañana vamos a leer una narración que, si recordamos lo que hablamos el domingo pasado, nos debiera de hacer mucho sentido. Y déjenme aclarar esto: ¿por qué Dios usa en la Biblia muchas historias? ¿Por qué nos enseña a través de historias? ¿Por qué Dios se presenta a través de historias?
Quizás más fácil hubiera sido que Dios se presentara como con un currículum, ¿verdad? Bueno, aquí está, ¿verdad? Mi nombre es tal, ¿verdad? Me contactas de esta forma. Mira, yo he hecho esto, esto y esto y haré estas otras cosas. Estas son mis competencias, ¿verdad? Aquí están mis atributos y aquí, mira, esto es lo que sé, pues lo sé todo. Aquí es donde estoy en todas partes, ¿verdad? Aquí está mi ficha para presentarme. ¿Por qué Dios no se presentó así? Dios se presentó a través de una película con tantas historias y tantos detalles. Y creo que parte de la razón es porque así aprendemos, porque así recordamos, pero es porque así vivimos. Dios está haciendo una historia en tu vida, a través de tu vida. Estás viviendo una historia con Dios. Si yo les preguntara, recuerde, mire hacia atrás y recuerde algún momento donde usted vio a Dios intervenir de forma sobrenatural. Posiblemente lo que van a recordar no es una lección, no van a recordar un tema, van a recordar una experiencia, algo que vivimos, donde Dios hizo un milagro, donde Dios respondió. Si yo les pregunto, mira, algo que has conocido de Dios, posiblemente no vamos a citar un sermón que haya habido acá o algún texto, posiblemente va a ser una historia, un testimonio donde ese texto fue real en tu vida. Es decir, las historias que encontramos acá no son simplemente porque había que contar de otros, es porque ese mismo Dios sigue escribiendo historia en tu vida es parte de esa historia. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo estás tú siendo alguien que mira y que conoce y aprende de ese Dios? Si pudiéramos ponerle una lección o moraleja a lo que has vivido esta semana, ¿qué te ha estado enseñando Dios? ¿Qué has estado aprendiendo? No solo de Dios, perdonen aquí la preposición, sino cómo estás aprendiendo a Dios, cómo lo estás conociendo a Él. Al final esa es la experiencia o parte de la experiencia del aprendizaje. Entonces la semana pasada vimos a los discípulos en una experiencia muy particular. ¿Qué les pasó a los discípulos la semana pasada en la historia que vimos? Estaban ahogando o casi ahogándose, ¿verdad? Y estaban muy afligidos, asustados, preocupados en medio del mar de Galilea, en medio de ese lago, y al punto de sentían que iban a morir. ¿Recuerdan la historia que leímos? La tempestad era muy fuerte y Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Por un lado estaba cansado, por otro lado tenía mucha paz, ¿sí? ¿Cómo está su vida de sueño? Pues por muy cansado, por mucha paz, pero bueno, el Señor tenía esa necesidad igual que nosotros y Él sabía tranquilamente que iban a llegar del otro lado. Algo empapados, eso sí, pero iban a llegar. Él no se iba a ahogar ahí. La misión y el plan eterno de Dios no se iba a echar a perder por las circunstancias y la naturaleza que Él mismo controla. Por eso Él le dijo al viento del mar, cálmate. Y todo se calmó. Él lo controla. Está a su servicio. Todo lo que existe está al servicio del Señor, aunque nosotros no lo podamos ver o entender. El Señor les dijo, ¿por qué están aterrorizados? Oh, mis queridos y pequeños hombres de poca fe. Con esa frasecita pegó duro y creo que queda la lección marcada. La lección es, tenemos que confiar en Jesús. Bueno, la pregunta aquí, ¿creen que los discípulos aprendieron la lección? ¿Ah? No. A ver, ¿será que nosotros, bueno, mejor los discípulos les costaba un poquito, ¿verdad? ¿Y a nosotros? Más, pensé que iban a decir también, a nosotros más, a veces nos puede, y es cierto, a veces nos cuesta más. Imagínense, nosotros viendo aquí la lección, es que no es lo mismo verla en otro que vivirla nosotros. Así que esta semana que hemos estado viviendo, ¿cómo ha sido tu experiencia con Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué te está enseñando Dios? ¿Estás confiando mejor en Dios? Esa es la lección que el Señor nos está llamando a aprender. En las cosas grandes y pequeñas, confía en Él, haz lo que Él quiere. ¿Sí? Miren que a veces, hoy hicimos un ejercicio fantástico. ¿Qué salmo leímos aquí antifonalmente?
Bueno, algunos no se acuerdan cuál era 100 algo. Salmo 136. ¿Cuántos versículos leímos? 9, casi, 8, 9. Llegamos hasta el 9. Quiere decir que repetimos 9 veces una frase. ¿Cuál es? Porque para siempre es su misericordia. Bueno, la primera fue con energía, ya como en el verso 8, 9, para siempre es su misericordia. La repetimos 9 veces. La sabemos. Ahora, esta semana, querida iglesia, en cada paso que das, y unos van a ser difíciles y unos te va a parecer muy duro, repítelo y créelo y confía en el Señor, porque su misericordia en efecto es, en medio de esa adversidad, en medio de esa confusión, en medio de lo que te esté dando miedo, ahí está el Señor misericordioso, Gesed, su amor leal. Entonces, vamos a Mateo 14 y vamos a poner a prueba a los discípulos para ver si aprendieron la lección. Y eso quiere decir que a lo mejor el Señor también nos va a poner a prueba para ver si aprendemos la lección. Mateo 14, voy a tratar de hacer aquí un mix. ¿Sí viste los pasajes, Héctor? Gracias, excelente. Ya tenemos funcionando los correos acá. Rodolfito nos ayudó a resolver eso esta semana. Mateo 14, versos... Vamos a hacer lectura del 22, déjenme contarles, y ustedes pueden ver ahí en su Biblia, que la sección anterior Jesús se encuentra con una multitud. Mucha gente, es más, la narración de los evangelios nos dice que toda la gente que estaba ahí con Jesús, que lo quería escuchar y que él hizo sanidades y milagros, eran por lo menos, ¿cuántos miles? 5,000, por lo menos, porque dice había 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Así que multitud. Jesús los atiende a todos ellos. Esa era la actividad de ese día, atenderlos, ¿verdad? Darles de comer. De hecho, hizo un milagro, porque ya llegando la tarde los discípulos se acercan y dicen, mira, ya es tarde, estamos en un lugar apartado. Yo estaba leyendo la narración y digo, ¿por qué razón los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué no les decís que, ya pará, vámonos nosotros y que se vayan ellos y no, después qué hacemos? Y Jesús dice, no, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Nosotros, pero nada más tenemos, ¿cuánto respondieron que tenían? 5 panes y 2 peces. Y hay unas 10,000 personas. O sea, si ahorita decimos solo hay 5 sándwiches para todos acá, ni alcanzan, ¿verdad? Y algunos empezaron a preguntar quién le quitó el pan. Al final hay panito ahí en la sala, hay suficiente para todos, tome un café. Se hay que darle a 10,000 personas, hay 5 panes, hay 2 sándwichitos. Dice, ustedes denle de comer. Jesús ora y empiezan a repartir. Lo que los discípulos están aprendiendo es, hay que confiar en las instrucciones de Jesús. No entendemos, no sabemos qué va a hacer, pero pues bueno, dale, ¿va? Anda, ¿y cómo? Anda, y se hace un milagro, ¿sí? Acaban de ver una intervención milagrosa y están preocupados de, vámonos, ya va a entrar la noche. Bueno, versículo 22. Enseguida hay una sensación como de un poquito de urgencia acá de salir de esta escena, de ya movernos, regresar, que los discípulos puedan ir, pero Jesús también quiere estar a solas. Después de un día con toda la multitud, Jesús quiere estar a solas para orar. Así que enseguida Jesús hizo, versículo 22, a sus discípulos entrar en la barca y que hicieran ¿qué? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Suban a la barca ahí. Si ustedes recuerdan la escena que vimos la semana pasada, Jesús iba con ellos en la barca. Jesús se subió, los discípulos lo siguieron y se fueron juntos en la barca. ¿Cuál es la diferencia ahora en esta escena? ¿Qué les dijo Jesús? Señores, adelántense ustedes. Ya está sintiendo la experiencia aquí de los discípulos, ¿verdad? Entonces, no solo acaba de pasar esto de los panes, están un poquito confundidos, están un poco cansados también, ha sido todo el día duro, ellos están siendo parte de toda la actividad, tuvieron que alimentar a 10. Pues imagínense, hay que repartir a 10,000 y recogieron todavía 12 canastas. Entonces Jesús dice, ¿saben qué, señores? Adelántense.
Y es muy interesante que no se detienen a preguntar, porque a mí sí me surge la pregunta, ¿y qué vas a hacer? Porque ellos se van en la barca y adelante, pero ¿cómo va a llegar? Uno interpreta, no sé, o deduce, ¿no? O están muy obedientes, ¿no? De seguir instrucciones, o están muy cansados que no se fijaron mucho, ¿verdad? No sé cuál de las dos podría ser. Queda ahí a discusión para que los teólogos nos lo resuelvan. Pero Jesús les dijo, vayan señores, yo me voy a quedar despidiendo a la multitud, versículo 23. Y despedida la multitud, es decir, los discípulos salen en la barca, Jesús se queda todavía atendiendo a la gente y después de que atendió a la gente, versículo 23, fue al monte y se apartó a orar. Y cuando llegó la noche, está ahí solo. Entonces aquí tenemos dos escenas en paralelo. Jesús se queda con la multitud, sigue atendiendo a la multitud, y aquí ellos van remando, ¿verdad? Vamos muchachos, y Jesús dijo que vamos a llegar, démosle pues. Ahí van, ¿verdad? Cansados, de noche, no hay energía eléctrica, no hay linterna de celular, todo está oscuro, pero vamos pues, si Jesús dijo que pasemos, vamos a pasar. Jesús se queda tranquilamente, se toma su tiempo para atender a la multitud y cuando termina dice, necesito orar. ¿Sí? Jesús está aquí orando y aquellos van. Si Jesús dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. Si Jesús dijo, ¿verdad? Remen, chócale y todo eso, ¿verdad? Ahí van, ¿verdad? Con él. Salieron de noche. Fue todo un día largo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Es decir, llevan varias horas remando. Yo no sé si algunos que se han subido así a un cayuquito, ahora una cosa así que uno ahí medio más o menos rema y para avanzar 1 metro ya le duele el brazo, le duele la cabeza, le duele todo, ¿verdad? Ahí un poquito. Porque no somos expertos nosotros, pues, pero ellos llevan horas después de un día cansado. Van solos, de noche, y están remando, ya van a la mitad, algunos dirían que llevan varios kilómetros y varias horas, posiblemente salieron tipo 9 de la noche, llevan varias horas, llevan varios kilómetros, están cansados, pero aquí viene la parte de la experiencia y la lección. Y entonces la barca estaba en medio del mar, estaba siendo azotadas por las olas porque el viento era contrario. ¿Dónde vimos una escena similar? Ya pasamos algo por ahí, lluvia, viento y que la cosa se pone terrible. Aquellos sienten que van a morir y otra vez. Pero ¿cuál es la diferencia en esta oportunidad? No está Jesús, Jesús se quedó allá y estos vienen cansados. Y van de noche oscuro y otra vez viene el viento y las olas, pero muy probablemente tienen la lección aquí en algún punto y le están recordando y se dicen uno al otro, si Jesús dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. Es que ya no aguanto, no importa, mano, vamos a llegar, dale, fuerza, remen. Y la barca se está moviendo y el viento y la lluvia. ¿Por qué no está Jesús? ¿Por qué Jesús nos abandona? ¿Por qué nos deja solos? No, tranquilos. Jesús sigue siendo el mismo Jesús que tiene todo el control estando en la barca o estando en la orilla. No pasa nada. Es el mismo Jesús. Y a veces puede haber situaciones en las que vas a pensar que Jesús no está ahí, que el Señor te abandonó, que el Señor no te escucha, ahora me dejó solo. En fin, nuestra mente puede ser muy traicionera. De repente la próxima vez que pensemos eso, acuérdate de los discípulos. Si Jesús dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. Marcos capítulo 6 narra la misma escena y en Marcos, como hemos platicado, posiblemente tenemos la voz de Pedro. Marcos capítulo 6. ¿Qué sucedió? Enseguida, Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar, 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar,
y él solo en tierra. Énfasis, ¿verdad? No está acá con nosotros, estamos solos. Y bien, versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga. Fue un día de atender a 10,000 personas, de los milagros, dar comida. Están cansadísimos, así que Pedro dice, estamos cansados, gran fatiga. Marcos escribe aquí, creemos las palabras de Pedro. Y el viento era contrario, y era cerca de la 4ª vigilia de la noche, o sea, estamos hablando de la madrugada, posiblemente tipo 3 de la mañana. O sea, van varias horas remando, cansados, viento, olas. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Por eso digo, aquí creo que vemos la voz de Pedro decir, pero es que lo vimos, ¡guau! ¿Qué pasó? Pasó ahí. Pero inicialmente pasó algo. ¿Sí? Es más, regresemos aquí a Mateo. Estamos en el 14:25. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Déjenme comentar algo aquí. Qué importante. Mira, cuando a veces estamos en situaciones adversas y sentimos que ya no aguantamos, el Señor va a hacer algo en ese momento. El Señor nunca nos va a dar algo que sabe que no podemos aguantar. ¿Sí? Así nos dice Primera de Corintios, ¿verdad? Él nunca va a permitir, no va a dejar que venga, por ejemplo, una tentación que no somos capaces de resistir, sino que nos va a dar una solución, una salida. Así que el Señor no es un Dios caprichoso. A ver si estos discípulos aprenden. Pues, denle pues vayan ustedes a ver si aprendieron, a ver si saben. El Señor no es un Dios así. Así somos nosotros. Él no. Él dice, van a estar bien, vayan. Yo atiendo a la multitud, yo voy a orar, probablemente está orando por ellos también, ¿verdad? Van a estar bien, vayan. Pero en el momento cuando sentían que ya no aguantaban, es cuando aparece Jesús. Dice, ok, ahora me toca intervenir a mí. Aquellos ya remaron, ahora me toca a mí. Y aparece Jesús, versículo 25, andando sobre el mar. Hasta acá, si ustedes no supieran el resto de la historia y no leyeran el resto de los versículos, uno diría, wow, qué buena noticia, y que los discípulos aplaudieron y celebraron. No olviden que estamos en medio del lago tan grande, no se ve nada y está viento y lluvia. Como cuando vas adentro del carro y los parabrisas ya no dan y no miras nada al frente, ¿verdad? Algo peor todavía, imagínense. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Los discípulos, versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? No, pues ustedes no están muy asustados ahorita. Ese grito no asustó a nadie. Pegaron un grito de susto cuando Jesús, porque algo que pasa ahí, o sea, no se ve, está oscuro, no se puede ver con estos ojos, pero pasa algo ahí enfrente que se les adelantó. Leímos en Marcos, o sea, pasó una. Entonces pegaron un grito de susto. Ya venían cansados y si Jesús dijo que vamos a llegar y la barca a lo mejor ya, ¿verdad? Pero vamos a llegar. Y cuando sienten que ya no aguantan, aparece algo y pasa por ahí. Qué susto el que se pegaron. Nosotros porque no estamos ahí, ¿verdad? Los vemos y, ay, estos discípulos están. Pero está oscuro, está lloviendo, hay viento, es tormenta. Y ven algo. Gritaron de miedo. Normal. Ahora aquí vemos esa mezcla de fe y de temor, de susto, de valentía, porque obedecieron y salieron. Están obedeciendo y están remando. Pero cuando estaban más débiles y iban a caer, ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús. Claro, no se ve ahí. Pero ¿qué hizo él? Versículo 27. Miren las primeras palabras del versículo 27. Cuando ellos se asustaron todavía más y gritaron, Mateo escribe estas palabras y dice, pero
enseguida, al instante. Nunca pienses que tu Dios, sí, con que no me reconoce, con que, a ver, ahora aguántense otro ratito, pues, a ver qué. Eso somos nosotros, esos son nuestros modelos educativos. El del Señor no. El Señor conoce cuando estás asustado, conoce cuando estás cansado, conoce cuando necesitas que Él te diga, aquí estoy, enseguida. No los dejó ahí con esa mala impresión o ese susto, no los dejó ahí aterrorizados. Es que tu Dios no es espanto, tu Dios no te asusta, tu Dios es cercano, tu Dios es el Señor que gobierna, así que tienes que reconocerlo como el Señor y tú eres su servidor. Eso significa tener miedo de Dios, no es el miedo de susto. No, jamás. Hebreos dice incluso, no lo olvides, que puedes acercarte a Dios con confianza, sabiendo Él que tú y yo somos tentados en todos y pecamos. Hebreos nos dice muy claramente, Jesús es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él puede compadecerse de nosotros, porque nosotros, a diferencia, somos tentados en todo y pecamos. ¿Cuál es la conclusión? Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Así que incluso en la situación extrema de cuando has pecado, aun si fue deliberadamente por tu necedad, porque para siempre es su misericordia y su gracia te permite que te acerques para que Él pueda limpiarte y perdonarte de toda maldad. Nunca vayas a pensar como Adán, como Eva, como Caín, mejor voy a esconderme de Dios, porque le he fallado. Eso es lo que Satanás querría susurrarte y se mataría de la risa cuando le hacemos caso. Cuando Dios claramente nos dijo, es más, en los momentos en los que más me necesitas, te puedes acercar. Así que Jesús no viene a asustarlos, viene a rescatarlos. Por eso de inmediato Jesús les habló diciendo, porque no lo pueden ver, tengan ánimo, yo soy, no teman. No tengan miedo, señores, soy yo. Y reconocieron la voz. Algunos incluso dirán que aquí cuando Él dice yo soy, está evocando a ese yo soy que leemos en Juan, a ese yo soy que vimos allá en el monte de Sinaí. Puede ser. El punto principal es que reconocieron que era Él. ¿Y qué pasó? ¿Qué haces cuando reconoces la voz de Dios? ¿Qué haces cuando el Señor te dice tranquilo, todo va a estar bien? Pues acá aparece nuestro personaje Pedro, valiente. Versículo 28. Él era así muy aventado. Pedro siempre quería, no siempre le salía, pero siempre quería. Ese era. Así que creo yo que hay que ser así un poco aventado a veces en las cosas espirituales. Dale con todo. Y entonces Pedro, versículo 28, le dijo, Señor, ya que eres tú, creo que ese si eres tú no es tanto una condición, no es una prueba. A ver, pues sí, de verdad, porque yo no estoy seguro. Me parece que es más una confirmación. Ya que eres tú el que gobierna, el que es capaz de andar sobre el agua, el que gobierna y controla la tempestad, puesto que eres tú y ya escuché y me calma tu voz, da una orden. Sin tus órdenes no funciona nada, pero cuando tú das la orden, nada te detiene. Da la orden, manda que yo vaya también. Yo quiero estar ahí donde tú estás. Esto no lo dice el texto, ¿verdad? Pero esto ya es especulación mía. Aquellos son muy miedosos, Señor. Yo aquí mejor me voy aquí contigo, ¿verdad? Decir que vaya, yo voy aquí, muchos gritan. No dice así el pasaje. Más bien creo que Pedro siempre quería estar con el Señor. Pedro siempre quería decir sí a todo, aunque no siempre le salía. Pero Pedro decía, ahí vamos, con todo, hasta la muerte. Da la orden que yo vaya. Miren, hace un momento, cuando salieron de la orilla, van confiando. Si el Señor dijo que llegue, pero llega un punto donde ya bajó la fuerza, ya no aguanta. Y ahora están gritando de miedo. Pero escuchen a Jesús y Pedro dice, eres tú, aquí voy. Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 29. Y Jesús le dijo,
dale, vení, ven. ¿Y Pedro qué hace? ¿Confía o no confía Pedro? Es Jesús. Dijo, ahí voy. Y entonces se baja de la barca. Quiero recordarles que estamos en medio de la oscuridad, sigue la tormenta, sigue lloviendo, sigue el viento. No se mira nada. Aunque apaguemos aquí las luces y lo hagamos de noche, no se compara nunca esa oscuridad de la noche ahí. Entonces Pedro se baja. Y descendiendo Pedro de la barca, versículo 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por alguna razón nosotros nos imaginamos esto así muy como, ahí va Pedro, ¿verdad? Así como tranquilo y Jesús así lo está esperando. Está oscuro, hay tormenta, hay tempestad, no se mira nada y seguramente ¡plá!, le pega una ola, el viento lo empuja. O sea, no se bajó así, como a veces lo imaginamos nosotros. ¿Alguna vez te ha revolcado una ola en el puerto? Ok, bueno, ya más o menos agarramos la idea esta. Pero Pedro confió y dio el paso. Y eso somos nosotros. Señor, aquí voy. Y hoy vamos a ir, Señor, aquí voy a anunciar el evangelio, voy a dar el paso. Y vas valiente, excelente. Solo que, versículo 30, cuando Pedro de repente empezó a calcular el asunto, o sea, no leas cuando vio el viento, porque en primer lugar el viento no se mira, en segundo lugar está todo oscuro. O sea, algunos dicen, es que movió la cabeza y movió los ojos y ya no vio a Jesús. Es que no se miraba a Jesús de todas maneras. O sea, no es una mirada física, ¿sí? Es un lenguaje figurado de cuando se dio cuenta de lo que estaba, en qué se metió. Cuando se dio cuenta de las olas, que a lo mejor lo revolcó una ola ahí, el viento, cuando se dio cuenta, o sea, si te revolcó una ola y medio saliste, ahora la gran pregunta es, Jesús, ¿dónde estabas? ¿Me explico? O sea, no se mira nada. O sea, te da el viento y te está secando y de repente se desorientó. Aquí no llego. Eso te va a pasar esta semana. Vamos a decir, vamos a salir, vamos a predicar el evangelio, vamos a anunciar a Jesús. Ahorita vamos a decir sí, pero a mitad de la semana. ¿Y si me hacen preguntas? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si se burlan de mí? O sea, vas a empezar a calcularla. ¿Pedro está confiando en este momento o no? Pues hace un momento iba como más valiente, ahorita ya empezó a calcularla. Y entonces, versículo 30, al ver el fuerte viento que tuvo, ¡miedo! Qué mala onda, le está echando ahí tierra a los otros tan gritones, pero él también tuvo miedo. ¿El miedo de qué? Me voy a ahogar. Pero no ya habíamos aprendido esa lección. Igual somos nosotros. Igual somos nosotros. Y el Señor así te ama. Y el Señor así te recibe y para siempre es su misericordia. Porque esta semana hay cosas donde vamos a salir aquí valientes para el Señor, pero hay cosas que te van a dar miedo esta semana otra vez. Y nos vamos a decir, pero no habíamos aprendido ya la lección. Sí, pero así somos. Y así te ama el Señor. Y así quiere que te acerques a Él. Acércate a Él. Con miedo, sin miedo. De que me voy a ahogar, de que no voy a salir, de que la ola es muy grande, que me revolcó aquí. El Señor está ahí. No te preocupes. Aún cuando tienes miedo, el Señor está ahí. Porque entonces tuvo mucho miedo, versículo 30, y empezó a gritar, porque pensó que se iba a hundir. Y empezó a gritar, Señor, ¿qué dijo? El grito ahí va todavía, tú un poquito, nos cuesta con el miedo. Señor, sálvame. O sea, ¿cómo grita usted si se siente que se está ahogando? A ver, los que se han subido a algún avión, ¿cómo grita usted cuando medio turbulencia? Ahí se siente miedo, ¿ah? Se dice que hay 3 niveles de turbulencia. La que ustedes y yo hemos experimentado en el avión, que es la leve, que es la... Hay una moderada, que es raro. Muy poca gente ha pasado por ahí. Y la severa, que esa ninguno la ha visto. Nosotros en la leve, agarrados, ¿verdad?
Bueno, imagínense el miedo. Tuvo tanto miedo, pero gritó: Señor, sálvame. ¿Será que Pedro piensa que Jesús lo puede salvar? Sí. ¿Confía en Él? Sí. ¿Pero hace un rato confiaba en Él? No. ¿Y antes de eso confiaba en Él? Sí. ¿Pero antes de eso confiaba en Él? No. ¿Notan la progresión? ¿Notan cómo es el movimiento? Valiente, asustado, valiente, asustado, valiente, asustado. ¿Y tú y yo? Valientes y asustados, valientes y asustados. O a veces solo asustados. Hay varias versiones de la gráfica. Pero así te ama el Señor y así quiere que te acerques. Y así puedes buscarlo. Y Él sigue siendo confiable. Y Él no es el Dios mala onda que dice: Pedro, para que aprendas ahora, hasta que trae un poco. No, eso somos nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 31. ¿Cuál es la primera frase del versículo? Qué Señor tan misericordioso el que tenemos. ¿Cuánto nos ama? Ustedes y yo no hubiéramos hecho eso con Pedro. Pedro, a ver, lo hubiéramos hundido otro para que aprenda. A ver. Eso somos nosotros. Sobre todo los que estamos en ministerio juvenil se nos ocurren esas cosas, pero no las hacemos. El Señor conoce las cosas que te dan miedo, conoce las cosas que te cuestan, conoce cuánto confías en Él y lo amas y sabe que a veces no te sale, sabe cuánto quieres, sabe que quieres estar con Él, sabes que vas a obedecer su voz, pero sabes que también a veces vas a flaquear y te sigue amando y te sigue rescatando al instante. No va a dejar que te hundas ahí. Si él fue el que le dio la orden a Pedro: vení, ¿cómo lo va a dejar que se hunda? Qué misericordia y qué lección la que le da. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: Pedro. Y otra vez tiene esas conversaciones: a ver, Pedro, déjame hacerte una pregunta. Dame 5 razones por las cuales has dudado. Y se está ahogando ahí. Dice: Pedro, cuéntame, ¿por qué has dudado? En esos momentos el Señor apela, igual que en la escena anterior, igual que en lo que vayas a atravesar esta semana, el Señor apela y te dice: a ver, explícame, ¿por qué llegaste a esa conclusión de duda? Y uno está asustado, llorando, mojado, empapado, ahogándose, y dice: ¿qué? Dice: sí, hablemos, pensemos. El Señor apela a lo que entendemos de Él, no a lo que esté pasando, ni a lo que nos está pasando, ni a cómo nos estamos sintiendo, sino a apelar a lo que ya conoces de Él. Porque para siempre es su misericordia. Pues repítelo en voz alta. Aunque estés empapado, ahogándote y dando vueltas, el Señor dice: ¿qué no hablamos eso el domingo? ¿Qué no recordamos? ¿Verdad? El Señor nos hace recordar: pero tú sabes quién soy y qué hago. Tú sabes que yo conto. Entonces, ¿qué razón hay para dudar? Pedro, hombre de poca fe. Más que un regaño, más que para hacerlo sentir mal, es para recordarle: puedes confiar en mí. Aunque usted sienta que se está hundiendo, no se va a hundir. Yo lo llamé que viniera acá. Va a estar bien. Un poco empapado, pero no pasa más de él, va a estar bien. Tranquilo. No puedo concluir sin que leamos lo que dice Marcos. Vamos a Marcos, ahí Héctor, ayúdanos por favor. Marcos 6:49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y de repente la narración en Marcos salta y dice: y subió con ellos a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y Mateo dice: no, pasó algo antes de eso. Permítanme que les cuente que pasó algo más ahí.
Y en Marco dice, no, esa parte, después la platicamos. Pero dice que se asombraron y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y me parece que Pedro se queda ahí contándole a Marcos y en esa reflexión y le dice la conclusión, nada más le dice, a mí me estaba costando. Todavía no estaba yo completamente entregado, rendido, confiado en Él. Todavía, ahora después que lo veo, digo, mi corazón todavía le faltaba algo ahí. Mateo nos cuenta esta historia y cuando subieron a la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Estaban conociendo a Jesús. Tú y yo estamos conociendo a Jesús. Cuando dudamos, tenemos miedo, seguimos conociendo a Jesús y Él nos ama y nos escucha y al instante nos da su mano. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Ahí está Él para salvarnos. Así que desde lo más profundo de tu corazón, esta semana sigue confiando en Jesús. Lo que Él te llamó a hacer, hazlo, aunque sientas que no vas a poder. El día de ayer, mientras estábamos con Fellowship, platicamos de cómo nos había ido esta semana, que nos propusimos compartir el Evangelio. Fue el reto de la semana. Y compartimos cómo vamos. Y les trasladamos a todos ustedes el reto de esta semana. La vida es el tiempo, tiene un propósito y hay que usarlo bien. Vivimos para dar gloria a Dios, vivimos para anunciar a Jesús. Si Jesús dijo, dale, dale hermano, comparte tu fe esta semana y vas a salir valiente, pero luego vas a empezar a ver la tormenta. Jesús está muy pendiente de ti, Jesús está ahí y cuando ya no sabes incluso qué vas a decir, el Señor va a obrar. Confía en Él, tienes a su Espíritu. Y si la cosa se pone negativa, no estás solo, ahí está Él. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Valientes, iglesia, confiamos en el Señor, confiemos en Él. La confianza en Él es obediencia. Así que no solo confiamos en Él en medio de las crisis, Señor, sácanos de esta. Confiemos en Él en la misión que nos encomendó hacer. Hoy vamos a tomar los elementos, vamos a agradecerle por ese sacrificio, vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros. Nosotros que estábamos lejos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y esa reconciliación no proviene de Dios, no proviene de nosotros, sino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el llamado, el servicio, la misión, el ministerio de la reconciliación. Por eso cuando tomamos los elementos, le decimos, Señor, ven y Señor, envíanos, porque lo vamos a anunciar hasta que Él venga. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu confianza en Jesús? Inclinemos nuestro rostro un momento. Y quiero invitarnos a que hagamos una oración en silencio y le digamos, Señor, gracias por rescatarme. Gracias por salvarme, gracias por amarme. Gracias porque siempre tengo acceso delante de ti, a pesar de mí. Más bien es porque tú eres amor y tu misericordia es para siempre. Que hoy, al tomar estos elementos, estemos agradecidos con el Señor por su misericordia.